cuando la lluvia golpeaba las ventanas. La familia de Peppa se reunía en la casa, disfrutando del tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto, y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro. A la mañana siguiente, no sabían que una gran tragedia se avecinaba. Aunque ya era hora de dormir, la lluvia había caído toda la noche. Cuando amaneció, Peppa salió corriendo de la casa, para saltar en el barro. Pero al salir, se dieron cuenta de que todo alrededor de su casa estaba inundado, y no había tierra a la vista. Papá Cerdo tampoco se esperaba esto, y al salir de la casa, saltó directamente al agua. La familia Cerdo estaba viviendo la inundación más grave que jamás habían experimentado, y presenciaron cómo la catástrofe les llegaba. Cuando discutían la situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos no funcionaban, y la familia Cerdo estaba completamente aislada. Sin poder nadar, decidieron esperar. Mamita Cerdita comenzó a preparar el desayuno. En ese momento, se dio cuenta de que quedaba muy poca comida, porque el día de la inundación, justo tenían planeado ir al supermercado. Calculó que tendrían comida para unos 2 días más. Estimó que en 2 días, el agua debería bajar, y entonces podrían caminar hasta la casa de los vecinos, o esperar a los rescatistas. Así que no entró en pánico. Sin embargo, al caer la noche del segundo día, la lluvia aumentó, y papá Cerdo y mamá Cerdo empezaron a preocuparse. Al amanecer del tercer día, el nivel del agua no había bajado. Al cuarto día, el agua seguía alta, y la comida se había agotado. No quedaba nada para el desayuno. Pobre George, solo podía beber un poco de ketchup, y comer lo que quedaba. Ya era el quinto día, y George y sus padres seguían bien. La familia trataba de distraerse, leyendo periódicos y revistas, esperando que todo mejorara. Pero pronto, George comenzó a mostrar signos de agotamiento, y era evidente que él tampoco resistiría mucho más. La piel de los cerdos se puso pálida, y la falta de comida les estaba afectando. Peppa, agotada y debilitada por el hambre, se sentía cada vez más débil. En el séptimo día, George se despertó por la mañana, y olió un extraño aroma proveniente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él. Era su primera comida real en 5 días. Aunque la comida era extraña, con una textura suave y difícil de masticar, debido al hambre extrema, George la encontró deliciosa. Mientras tanto, sus padres lo miraban vacíos, hasta que de repente, escucharon un ruido afuera. Pronto se dieron cuenta de que era el abuelo cerdo, que llegaba en su bote con comida. La familia cerdo finalmente pudo relajarse, pero lamentablemente, ya era demasiado tarde. Uno de los miembros queridos de la familia, ya se había ido para siempre. George llegó a casa y le dijo a Papá Pig que su nueva camiseta de fútbol ya había llegado. Luego, le pidió a Papá Pig que fuera a jugar al fútbol con él afuera. Sin embargo, Papá Pig rechazó la invitación porque prefería ver un documental sobre Cristiano Ronaldo que acompañar a su hijo. George intentó llamar la atención de su padre mientras hacía algunos trucos con la pelota, pero pronto se dio cuenta de que los elogios de Papá Pig no eran para él, sino para Cristiano Ronaldo que aparecía en el documental. Esto hizo que George se sintiera triste, con los ojos llenos de lágrimas, y salió de la sala diciendo que odiaba a Cristiano Ronaldo porque su padre solo le prestaba atención a él. Al escuchar esto, Papá Pig se enfureció y rompió la mesa de la sala, ya que no soportaba que hablaran mal de su ídolo. George corrió afuera y fue al jardín, donde había un dibujo de Cristiano Ronaldo en la pared. Comenzó a patear la pelota y le preguntó al dibujo si estaba listo para recibir una lección. En ese momento, un coche pasó a gran velocidad y pronto se dio cuenta de que era Cristiano Ronaldo en persona, quien le decía a su novio que aguantara, mientras él gritaba de dolor en el asiento del pasajero. El novio de Cristiano Ronaldo estaba desesperado, pero él le pidió que se calmara y respirara profundamente. Mientras tanto, George pateó la pelota tan alto que rompió la ventana. Se asustó porque sabía que Papá Pig reaccionaría mal. Como era de esperar, Papá Pig apareció en la ventana furioso. George se disculpó, pero Papá Pig, aún enfadado, explotó la pelota. Justo en ese momento, Cristiano Ronaldo y su novio pasaron cerca de la casa de los cerditos. Cristiano Ronaldo les dijo que seguramente encontrarían ayuda y les pidió a su novio que fuera valiente. Mientras George estaba pensativo sobre su pelota, el coche pasó rápido y salpicó barro sobre él, deteniéndose justo enfrente de la casa. Cristiano Ronaldo bajó del coche pidiendo ayuda. Finalmente, entendimos que toda esa desesperación era porque su novio había desaparecido y no dejaba de gritar de dolor. Peppa, aunque no entendía mucho, decidió ayudar. Les dijo que subieran directamente al piso de arriba de la casa y les advirtió que evitaran pasar por la sala, ya que Papá Pig estaba allí y no le gustaban las visitas. Mientras tanto, George observaba discretamente desde la parte trasera de la casa, como si estuviera planeando algo. Papá y mamá cerdo debían dinero al carnicero, y decidieron que la mejor forma de pagar era entregar a Peppa y George. Desafortunadamente, esta noticia fue un golpe devastador para Peppa, quien temblaba y sentía un nudo en la garganta. Papá cerdo le pidió que fuera a llamar a George a su cuarto, y Peppa subió las escaleras temblando. Cuando abrió la puerta y vio a su pequeño hermano jugando inocentemente, no sabía cómo darle una noticia tan aterradora. En ese momento, Peppa sintió que tenía que ser el adulto, y cuidar de su hermanito. Le pidió a George que se callara, y le explicó que mamá y papá cerdo se habían vuelto locos, y querían deshacerse de él.
de ellos. Le dijo que tenían que esconderse ahora. Lo único que se le ocurrió como un lugar seguro fue el cuarto de ellos mismos. Ambos se metieron rápidamente debajo de la cama. Papá Cerdo gritó desde abajo, preguntando por qué tardaban tanto. Mamá Cerdo le pidió que se callara, pues ya era evidente que se habían escondido, y él tendría que subir a buscarlos. Peppa escuchó cómo empezaban a discutir, gritándose cosas horribles. De repente, escuchó a Papá Cerdo subiendo las escaleras, y luego comenzó a buscar en el cuarto de los cerditos. Podía escuchar claramente el sonido de cosas siendo destruidas, mientras papá y mamá Cerdo se volvían cada vez más como animales salvajes. Peppa entendió que estaban actuando así porque no querían ser sacrificados, pero aún le costaba creer que sus propios padres se volvieran contra ellos tan rápidamente. Tuvo muy poco tiempo para pensar antes de que entraran al cuarto. En ese momento, papá Cerdo dijo que era mejor que los niños salieran del escondite. Los dos cerditos no sabían que estaban a solo centímetros de sus padres. Peppa sabía que serían encontrados en cualquier momento. De repente, escucharon un fuerte ruido, como si alguien hubiera derribado la puerta principal. Inmediatamente comenzaron a buscar un lugar para esconderse, pero desgraciadamente, eran demasiado grandes y no encontraron ningún lugar. No pasó mucho tiempo antes de que el carnicero subiera las escaleras. Here, piggy, piggy, piggy. Ese monstruo horrible empezó a llamar a los cerditos, diciendo que venía a buscar sus pedacitos de tocino. Estaba muy ansioso por probar la carne de cerdo de la familia Cerdo. El lunático decía que ya podía oler las costillas de cerdo, y que no podía esperar para probarlas. De repente, el carnicero apareció en la puerta con un cuchillo y una cuerda en la mano. Lamentablemente, Peppa y George estaban justo allí, mirando todo impotentes, sin poder hacer nada. Escucharon esos ruidos inolvidables de sufrimiento de papá y mamá Cerdo. Unable not to hear the unforgettable sounds of the utmost suffering. Peppa, George, help us, please! We're sorry, we were just... Y luego el carnicero los mató. Después de sacrificarlos, el carnicero se preguntó cuál de los dos era Peppa y cuál era George, pero no le importaba mucho. Dijo que ya tenía su par de cerditos, y que solo tendría que regresar en un año por nuevos lechones. Esto demostró que el monstruo realmente solo quería a los pequeños cerditos, y mató a papá y mamá Cerdo sin saberlo. Lo más perturbador de todo, era saber que papá y mamá Cerdo solo criaban lechones para ser sacrificados por el carnicero, sin ningún remordimiento, sin piedad por sus propias crías. Esto dejó a Peppa y George aterrados, y con la cruel respuesta de por qué un cerdo nunca quiere crecer. Peppa y George llegaron a la parte oscura de los fondos, y Peppa pidió que esperaran, pues iba a ir a la esquina para ver si la salida estaba allí. Sin embargo, encontró una criatura extraña, que la hizo abrir la boca de sorpresa, al ver esa escena tan rara. El pobre George no tuvo más opción que huir, para salvar su propio pellejo, aunque corría lo más rápido que podía. Se sentía cada vez más perdido, hasta que vio la cara sonriente y tuvo que seguir corriendo. Cuando dobló otra esquina, Peppa apareció corriendo con un cuchillo en la mano, lista para hacerle algo al cerdito. Para empeorar las cosas, papá Cerdo también quería cenar su carne. ¿Despierta, George? De repente, George fue despertado por papá Cerdo, quien le dijo que tendría un gran día explorando los fondos, pero podíamos notar que algo estaba raro, porque aún era muy temprano. George tenía una cara de terror. Cuando llegaron al laboratorio, ahí nos dimos cuenta de que papá Cerdo estaba obsesionado con el proyecto de los fondos, y llegó a mentir, diciendo que ya habían completado 12 simulaciones, sin grandes incidentes, a pesar de que Peppa claramente estaba rara, y temblaba como un perro rabioso. Después de una simulación, mamá Cerdo protestó, diciendo que Peppa nunca volvió a ser la misma. Papá Cerdo respondió que ella se había recuperado muy bien, pero se podía ver que Peppa seguía temblando todo el tiempo. Luego, papá Cerdo comenzó a mostrar cómo funcionaban los fondos, y todos los tipos de monstruos que existían allí, junto con lo que cada uno podía hacer. Pero empecé a notar algo raro en ese cerdo, porque a pesar de todos los peligros que había en ese lugar, claramente no le importaba la familia Cerdo, y casi los estaba empujando dentro. Mamá Cerdo intentó protestar, pero recibió un golpe en la cara, para que dejara de molestar y apoyara el avance de la ciencia. Get a hold of yourself. Entonces, se prepararon para entrar en los fondos, y justo cuando se activó el portal, una criatura del Grimancer apareció, y derramó un vaso de bebida sobre la cara de Susie. Susie gritó como si se hubiera quemado con ácido. Papá Cerdo dijo que él resolvería el problema, pero esa criatura arrastró a Susie dentro del otro mundo. En ese momento, un silencio perturbador llenó la sala, pero Papá Cerdo rompió el silencio diciendo que no debían preocuparse, porque estaba seguro de que la oveja viviría una gran aventura allí. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta de que la realidad no era esa, porque aunque la criatura decía que no era mala, finalmente arrastró a Susie a otra dimensión.
Peppa Pig se despertó con los gritos de los cerdos a su alrededor. Rápidamente se dio cuenta de lo peligrosa que era su situación. Estaba atada cabeza abajo, y descubrió que estaba en un matadero de cerdos, esperando su turno para ser sacrificada. En ese momento, Peppa se preguntó dónde estaban George y mamá y Papá Pig. Los llamó a gritos. Afortunadamente, Papá Pig respondió diciendo que también estaban allí. Peppa comenzó a lamentarse, pensando que seguro habría algo que pudieran hacer, porque eran una familia y juntos podrían encontrar una solución. Papá Pig, muy angustiado, preguntó si alguien tenía alguna idea. Mamá Pig dijo que pensaba que Papá Pig tendría alguna idea, pero él le pidió que se callara y que pensara rápido, o todos morirían. Mamá Pig se sintió decepcionada, ya que Papá Pig era el hombre de la casa. Le dijo que no le gustaba su actitud. Peppa decidió intervenir y dijo que Mamá Pig dejara las peleas para después, pero Mamá Pig respondió que había tenido que aguantar a ese cerdo gordo durante años, y ahora que estaban a punto de morir, podía desahogarse. Papá Pig llamó a Mamá Pig miserable, y empezaron a forcejear mientras estaban atados. Peppa les pidió que pararan, diciendo que ese no era el momento para discutir. Lo único que Peppa y George podían hacer era mirar, mientras sus padres discutían al borde de la muerte. De repente, Peppa tuvo una idea. Les dijo a sus padres que dejaran de pelear y miraran sus pies. Si movían sus cuerpos lo suficiente, podrían salir de los rieles y escapar del matadero. Papá Pig consideró que Peppa era un genio, y les dijo a todos que comenzaran a balancearse en la otra dirección, para que pudieran escapar. Así, los cerdos comenzaron a balancearse para deslizarse fuera de los rieles, pero pronto apareció un problema. Había otro cerdo frente a ellos. Peppa le dijo a Papá Pig que le pidiera a ese cerdo que se uniera a ellos, y comenzara a balancearse también para que todos pudieran escapar. Sin embargo, el cerdo que estaba enfrente parecía estar un poco atontado, y Peppa le preguntó si estaba despierto. El cerdo le respondió preguntándole qué quería, y si acaso no veía que estaba esperando su muerte. Peppa le explicó que podía evitar todo eso si también se balanceaba, pero el cerdo ya había aceptado su destino. Dijo que, aunque se salieran de los rieles, no tendrían a dónde ir. Papá Pig le gritó al cerdo gordo que comenzara a moverse, pero él respondió que solo querían empujar a los demás cerdos al principio de la fila, para que murieran primero. Se negó a moverse, y Peppa se preocupó, porque sabía que ellos serían los siguientes en ser sacrificados. En ese momento, el carnicero entró, diciendo que necesitaba un cerdito para cortar algunos lomos, y se llevó al cerdo que estaba enfrente de la familia Pig. El cerdo comenzó a gritar: «¡Suéltenme! ¡Ayuda!». Peppa se dio cuenta de que ellos serían los próximos, y tenían que salir de ahí rápidamente. En ese momento, todos los cerdos en la sala fría entraron en pánico, empujándose unos a otros, lo que hizo la situación aún más desesperante. Los cerdos se balanceaban tanto, que Peppa, que también estaba atada cabeza abajo, empezó a tener dificultad para respirar. Un día, parecía ser otro día tranquilo en la casa de Peppa Pig, donde los cerdos estaban reunidos en la sala viendo televisión. De repente, comienza una transmisión de emergencia en las noticias, donde el reportero informa que hay un brote de un virus desconocido, que convierte a las personas en zombies, y la ciudad ya está completamente caótica. El reportero no sabe qué sucederá a continuación, pero parece que el fin del mundo está cerca. Mamita Pig pregunta qué harán, y Papá Pig la tranquiliza, pues tiene un arsenal de armas escondidas en la casa. Peppa Pig se emociona mucho con la situación, porque finalmente podrá usar las armas para freír zombies. Papá Pig les dice que los sigan, y bajan al sótano, donde él presiona un ladrillo secreto en la pared. De inmediato, se revela un dispositivo que abre un arsenal impresionante, que Papá Pig tenía escondido. Papá Pig toma un rifle y dice que ese será para Peppa, para que explote algunos cerebros de zombies. Peppa se pone muy contenta. George recibe una pequeña pistola, ya que aún no tiene experiencia y necesita aprender a disparar. Aunque no parece muy feliz, rápidamente aprende a usar su arma. Papá Pig luego toma una escopeta y les dice a los niños que comiencen a matar zombies. Mamita Pig pregunta dónde van, y Peppa pide permiso para matar zombies. Mamita Pig, aunque preocupada, acepta, pero con la condición de que tengan mucho cuidado. Cuando salen de la casa, ya encuentran al primer zombie. Peppa es la primera en abrir fuego contra el monstruo, pero Papá Pig grita que debe apuntar a la cabeza del zombie, y Peppa empieza a desesperarse porque no puede ajustar la mira. Papá Pig le dice que preste atención, que solo le enseñará una vez, y le ayuda a disparar al zombie. Siguen apareciendo más zombies, y Papá Pig les dice que practiquen su puntería. Mira. And shoot! Después de acabar con algunos muertos vivientes, Papá Pig avisa que es hora de regresar a casa. Peppa se jacta de su buena puntería, y dice que no solo es una cerdita gorda. Papá Pig está de acuerdo, pero cuando llegan a casa, descubren un rastro de sangre. Papá Pig llama a Mamita Pig de inmediato. En ese momento, ella empieza a gritar desde el piso de arriba, y Papá Pig sube rápidamente las escaleras. Por suerte, logra salvarla. Sin embargo, cuando Mamita Pig salta de la cama, todos notan que algo extraño está pasando con ella. Mamita Pig dice que está bien, pero justo en ese momento, comienza un intenso tiroteo en el piso de abajo. Cuando llegan abajo, ven que los niños acaban de destruir a otro zombie. Curiosamente, los zombies se están volviendo cada vez más grandes. En ese momento, se acercan a la ventana, y ven que la casa ya está completamente rodeada por los monstruos. Los zombies comienzan a golpear la puerta, y Papá Pig les dice a todos que suban mientras él mantiene a los zombies a raya con su escopeta.
Poco después, Papá Pig se queda sin municiones y tiene que huir. Afortunadamente, logra construir una defensa rudimentaria con madera. Cuando llegan a la habitación, Peppa le pregunta por su arma, y descubre que Papá Pig no tiene ninguna. Entonces, Peppa le da una poderosa espada de diamantes, para que pueda cortar a los zombies. Papá Pig se arma de valor y comienza a echar a los monstruos de la casa. Sin embargo, se encuentra con un zombie diferente, y al atacarlo, el zombie explota directamente en la cara de Papá Pig. Ouch! Tristemente, Papá Pig muere poco después, dejando a la familia Pig completamente sola en medio de la invasión zombie.